Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daira Naomi Núñez Juárez, del sexto semestre Grupo P en la especialidad de laboratorio clínico. A mí me tocó hacer el ejercicio número 1 del examen parcial 2 de probabilidad estadística. Como a mi compañera Carmen y a mí nos tocó hacer el mismo ejercicio, ambas decidimos hacerlo juntas. Yo haré el orden de datos, el inciso A, el inciso B, y mi compañera hará el inciso C, el inciso D y el inciso E. Hola, soy Abad Flores Carmen, mi número de lista es el número 1. Soy del sexto semestre Grupo P de la especialidad de laboratorio clínico. En conjunto con mi compañera Núñez Juárez Daira Naomi, les estaremos explicando el problema número 1 del examen parcial número 2. En el ejercicio 1 nos dice, los siguientes datos son el resultado de una encuesta realizada vía Facebook a 260 estudiantes para conocer el tiempo que emplean diariamente para realizar las tareas que sus maestros les encargan en línea por estos momentos de pandemia, en la cual nos pide hallar una distribución de frecuencias agrupadas, calcular la media, moda y media geométrica, calcular los cuartiles 1, 2 y 3, calcular la desviación media y desviación estándar, construir un histograma y un polígono de frecuencias relativas. El primer paso es ordenar los datos. Nosotras ordenamos los datos como se muestra en la tabla en pantalla de menor a mayor, en cual el dato menor es 0 y el dato mayor es 14. De ahí seguimos con el inciso A, que es hallar una distribución de frecuencias agrupadas. El primer paso para esto es determinar el rango, el cual se determina restando el dato mayor menos el dato menor. Como anteriormente lo mencioné, el dato mayor es 14 y el dato menor es 0, lo cual sería 14 menos 0 nos da 14. De ahí el siguiente paso es determinar cuántas clases hay que construir con la fórmula K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 260, que 260 es el número total de datos, lo cual nos da 8.969. De ahí el siguiente paso, que es el número 3, tenemos que determinar K y C. K es la clase y C es el ancho de la clase, la cual se determina dividiendo R, que es el rango, sobre DK, que es la clase. El resultado de este nos tiene que dar impar. Para comprobar que esta clase se puede utilizar, debemos multiplicar el ancho por la clase menos el rango, y el resultado tiene que ser mayor a 0. Bueno, entonces, como se muestra en la tabla, en K tenemos que poner pues el número de clases, que aquí, como se muestra en pantalla, nosotros ocupamos 9, 8, 7, 6 y 5, que fue el último. Primero ponemos pues 8. De ahí C es igual a 14 entre de 8 nos da 1.75, la cual lo redondeamos a 2. Y en la comprobación nos dio 0, así que no lo podemos ocupar. De ahí seguimos con 7. C es igual a 14 entre de 7 nos da 2 y en la comprobación nos da 0, lo cual tampoco lo podemos ocupar. De ahí seguimos con el 6. C es igual a 14 sobre de 6, el cual nos da 2.33, lo cual se redondea a 2 y nos da 0, igualmente no lo podemos ocupar. De ahí seguimos con el 9. C es igual a 14 sobre 9 nos da 1.5, lo cual se redondea a 2 y de igual manera nos da 0, o sea que no lo podemos ocupar. De ahí la última clase que intentamos fue 5, que C es igual a 14 sobre de 5 nos da 2.8 y este resultado lo redondeamos a 3. Y en la comprobación nos da 3 por 5 menos 14 nos da 1, y 1 es mayor a 0, lo cual nos quiere decir que sí lo podemos ocupar. Entonces la clase es 5 y el ancho de clase es 3, lo cual vamos a ocupar más adelante. De ahí seguimos con hacer la distribución de frecuencias agrupadas. En K, que es la clase, como anteriormente nos salió que la clase es 5, entonces vamos a poner 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5. En el intervalo empezamos con el dato menor, lo cual es 0, al cual se le sumarían 3, que es el ancho de la clase, y se le va a restar 1. En general se le va a sumar 2. 0 más 2 nos da 2, 3 más 2 nos da 5, 6 más 2 nos da 8, 9 más 2 nos da 11, 12 más 2 nos da 14. De ahí en las fronteras de clase, estas se generan a partir del intervalo de clase. A este se le resta únicamente 0.5 al límite inferior y posteriormente se le suma 0.5 al límite superior. O sea que 0 menos 0.5 nos da menos 0.5. 2 más 0.5 nos da 2.5. 3 menos 0.5 nos da 2.5.
5 más 0.5 nos da 5.5. 6 menos 0.5 nos da 5.5. 8 más 0.5 nos da 8.5. 9 menos 0.5 nos da 8.5. 11 más 0.5 nos da 11.5. 12 menos 0.5 nos da 11.5. 14 más 0.5 nos da 14.5. De ahí seguimos con la marca de clase. La marca de clase es el promedio del intervalo, lo que quiere decir que se suma 0 más 2 y se divide entre 2. 0 más 2 entre 2 nos da 1. 3 más 5 entre 2 nos da 4. 6 más 8 entre 2 nos da 7. 9 más 11 entre 2 nos da 10. Y 12 más 14 entre 2 nos da 13. De ahí seguimos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta representa el número de datos pertenecientes en el intervalo de clase. Aquí tenemos que contar cuántos datos hay en cada intervalo. De 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14. De 0 a 2 hay 39, de 3 a 5 hay 119, de 6 a 8 hay 76, de 9 a 11 hay 15 y de 12 a 14 hay 11. Lo cual nos tiene que dar como resultado 260, que es el número total de datos. De ahí seguimos con la frecuencia relativa porcentual, la cual se determina dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos por 100, o sea, 39 entre 260 por 100 nos da 15, 119 entre 260 por 100 nos da 45.80, 76 entre 260 por 100 nos da 29.20, 15 entre 260 por 100 nos da 5.8, 11 entre 260 por 100 nos da 4.20, y la suma de estos nos tiene que dar 100 en total. De ahí la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. O sea, ponemos primero 39, luego 39 más 119 nos da 158, 158 más 76 nos da 234, 234 más 15 nos da 249, 249 más 11 nos da 260. De ahí seguimos con la frecuencia acumulada porcentual, la cual es la suma de las frecuencias relativas porcentuales anteriores, lo cual nos da, ponemos 15, luego 15 más 45.80 nos da 60.80 o 60.8. 60.8 más 29.20 nos da 90, 90 más 5.8 nos da 95.8, 95.8 más 4.20 nos da 100. De ahí seguimos con la mediana. La mediana es el valor medio a aquel que divide un conjunto de datos, que determina con la siguiente ecuación, que es mediana es igual al límite inferior más el número total de datos entre 2 menos la sumatoria de las frecuencias que se encuentran por debajo de la clase mediana entre la f mediana por el ancho de clase. Primero tenemos que encontrar los datos. Primero dividimos 260, que es el número de datos, entre 2 y nos da 130. Esto lo vamos a ocupar para encontrar la f mediana. Como esto nos da 130, tenemos que regresar a nuestra tablita de acá y en las frecuencias absolutas tenemos que buscar un número que se acerque al 130. Y aquí el número que se acerca al 130 es 119. Entonces nuestra f mediana es 119. F mediana 119. De ahí el ancho de clase, como ya lo sabemos, es 3. Tenemos que encontrar el límite inferior y la sumatoria de los números que están antes de la f mediana. Y pues el número total de datos es 260. El límite inferior es 2.5 y la sumatoria es 39. Como ya no hay más números, el único es 39, esa es la sumatoria. De ahí tenemos que sustituir. Mediana es igual a 2.5, que es el límite inferior, más 260 entre 2, que es el número total de datos entre 2, menos 39, que es la sumatoria, entre 119, que es la f mediana, por 3, que es el ancho de clase. Mediana es igual a 2.5 más 2.2941, que es el resultado de este paréntesis. Y la suma de esos dos nos da mediana es igual a 4.7941, lo cual la mediana entonces es 4.7941. De ahí seguimos con la moda. La moda es el valor que está con mayor frecuencia, el valor más común de un conjunto de datos. La moda se determina con la fórmula moda es igual al límite inferior más delta 1 entre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase. Al igual que con la mediana tenemos que buscar los datos. C pues es el ancho de clase, como ya lo sabemos es 3. El límite inferior
delta 1 y delta 2. Para delta 1 y para delta 2 tenemos que buscar el número que más se repita, que en este caso, pues en las frecuencias absolutas, el número más grande es 119. Entonces, igual que en la F mediana. Entonces, pues 119 su límite inferior es 2.5 y para delta 1 tenemos que restar 119 menos 39, que es un número anterior a este, y restar 119 menos 76, que es un número después de este, para delta 2. Entonces, límite inferior 2.5, delta 1 119 menos 39 nos da 80 y para delta 2 119 menos 76 nos da 43. De ahí sustituimos los datos, que es moda es igual a 2.5, que es el límite inferior, más 80, que es delta 1, sobre de 80 menos 43, que es delta 2, por 3, que es el ancho de clase. De ahí moda es igual a 2.5 más 1.9512, que es el resultado de este paréntesis. Y en la suma de estas dos nos da 4.4512, lo cual el resultado de la moda es 4.4512. De ahí seguimos con la media geométrica. La media geométrica se define como la raíz enésima del conjunto de un producto de datos numéricos. La media geométrica se representa con G. La media geométrica nosotras la sacamos con la fórmula que están viendo en pantalla, que es esta de aquí, donde n es el número total de datos, x1 es la marca de clase, f1 es la frecuencia absoluta y k es el número de clases. Entonces, de ahí sacamos logaritmo de g es igual a 39, que es la frecuencia absoluta, logaritmo de 1, que es su marca de clase, más 119, logaritmo de 4, más 76, logaritmo de 7, más 15, logaritmo de 10, más 11, logaritmo de 13, sobre de 260, que es el número total de datos. De ahí, logaritmo de g es igual a 163.1259, que es el resultado de esta operación de acá, sobre de 260, que como anteriormente lo dije, es el número total de datos, lo cual nos da 0.6274. A esto le tenemos que sacar el antilogaritmo de g. Entonces g es igual a 10, la cual la vamos a elevar al resultado que nos dio anteriormente, que es este de acá. Entonces g es igual a 10 a la 0.6274, lo cual nos da 4.2403, la cual sería el resultado de la media geométrica. O sea, de la media geométrica sería 4.2403. Bueno, yo les explicaré el inciso C y los incisos posteriores. Pero bueno, este inciso nos pide buscar los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Empezaré por explicar el cuartil 1. En este procedimiento ocuparemos dos fórmulas. La primera fórmula es para encontrar la posición del cuartil 1, que es igual al número del cuartil por el número de datos que tenemos entre 4. La i siempre será 1, 2 o 3, dependiendo de lo que queramos encontrar. La segunda fórmula para encontrar el cuartil es Q1, que es igual a el límite inferior más la posición del cuartil menos la sumatoria de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta por C. Entonces, calcularemos con la posición del cuartil 1. Debemos sustituir los datos de la fórmula, que quedaría 1 por 260, que son el número de datos que nos marca en la tabla entre 4, que nos da un resultado de 65. Esa sería nuestra posición en el cuartil 1. Continuando con encontrar el cuartil 1, utilizamos la fórmula 2. Ponemos a un lado los datos que ocuparemos en la fórmula. Todos estos datos los encontremos en la tabla de datos agrupados que nos hizo nuestra compañera Núñez Juárez Daira Naomi. El límite inferior es 2.5, la frecuencia absoluta 119 y la sumatoria de la frecuencia absoluta es 39 y C es igual a 3. Para después sustituir todos estos datos en nuestra fórmula, quedaría que el cuartil 1 es igual a 2.5 más 65 menos 39 entre de 119 por 3.
Todo esto da un igual a 3.155 y este sería nuestro cuartil 1. Para calcular el cuartil 2 se usa la misma fórmula que en el 1. Entonces los siguientes pasos son más sencillos, pues únicamente sustituimos los datos de la posición del cuartil 1, que es igual a 2 por 260 entre 4 con un resultado de 130. Aquí debemos poner mucha atención, pues el 130 queda en el mismo grupo de datos, entonces nos quedarían los mismos datos que en la operación pasada. En conclusión, el cuartil 2 es igual a 2.5 más 130 menos 39 entre de 19 por 3. Esto nos daría un total de 4.7941 en el segundo cuartil. Por último, el cuartil 3, hacemos la sustitución de datos en la posición del cuartil 3, que es igual a 3 por 260 entre 4, que es igual a 195. En esta última parte se harán cambios en los datos para la sustitución de la operación para encontrar el cuartil. Como nos dio una posición de 195, en la posición buscamos el intervalo en el que pertenece, que sería este donde está el 234. Y es donde encontramos los datos. El límite inferior será 5.5. La frecuencia absoluta sería 76. Y la sumatoria absoluta es la suma de 39 y 119 con un total de 158. Una vez obtenidos los datos, los anotamos a un lado para que sea más sencillo de sustituir. Entonces, para finalizar, quedaría la fórmula cuartil 3 es igual a 5.5 más 119 menos 158 entre de 76, con un igual a 6.9605 como cuartil 3. Y finalizamos el inciso C. Continuamos con el inciso D, que nos pide encontrar la desviación media. La fórmula es la sumatoria de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de las marcas de clase menos el promedio. Todo esto dividido entre el número de datos. En esta operación, lo único que nos hace falta es el promedio, porque los demás datos ya los tenemos. Para esto tenemos que sacarlo con la siguiente fórmula. La sumatoria de las marcas de clase con la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces sustituimos. Quedaría de la siguiente forma. Las marcas de clase que son 1, 4, 7, 10 y 13 por el número de frecuencia absoluta del mismo intervalo o el número que está adelante de las marcas de clase. Y hacemos la operación. Quedaría 1 por 39 más 4 por 119 más 7 por 76 más 10 por 15 más 13 por 11 entre 260, que es nuestro número de datos registrados en la tabla, para quedar un total de 1340 entre 260, que nos dan igual a 5.15 de promedio. Y ya, tenemos nuestro promedio listo. Ahora que tenemos los datos completos, es hora de encontrar la distancia media. La sumatoria de los datos 39, 119, 76, 15 y 11 por el valor absoluto de las marcas de clase, que son las señaladas en la pantalla. Entonces, la operación es la siguiente, es la que se ve en la pizarra. Todo esto se dividió entre 260. Que nos da una desviación media de 2.3023. La siguiente operación del inciso D, haremos la desviación estándar. Para calcularla, es la raíz cuadrada de la sumatoria de frecuencia absoluta
por las marcas de clase menos el promedio al cuadrado entre el número de datos. Aquí recordemos que el número de datos es 260. Las marcas de clase son las marcadas en amarillo en la pizarra, al igual que las frecuencias absolutas. Usaremos el promedio que sacamos en la parte anterior y sustituimos todos los datos de la siguiente manera. Todo esto lo vamos a dividir entre 260. Eso nos dará de manera resumida la raíz cuadrada de 219.8461 entre 260. Hacemos la operación de adentro de la raíz para que nos dé 8.1532, para que al final la desviación media nos dé el resultado final de 2.8553. Y terminamos esta operación. Entonces continuamos con el siguiente y último inciso. La última parte de este ejercicio es hacer el histograma y el polígono de frecuencias relativas. El primer paso es encontrar un título, que nosotros decidimos ponerle que sería el tiempo que emplean diariamente los estudiantes para realizar sus tareas en línea. Trazamos nuestro plano cartesiano para poner en este nuestro histograma y polígono. En el eje de las Y pondremos las frecuencias relativas y en el eje de las X pondremos las fronteras de clase. El histograma y polígono estarán hasta los números que nos marcan la frecuencia relativa de la tabla de los datos agrupados. Entonces, la primera barra estará en el número 15, la segunda en el 45.80, la tercera en el 29.20 y la cuarta en 5.8 y ya la última barra en 4.20. Entonces, así quedaría nuestro polígono. Terminamos la mitad del último inciso. Ahora para el histograma pondremos un punto en la mitad de cada barra y agregaremos 2 puntos extras en una frontera antes y una después de las fronteras que nos marca nuestra tabla. Estos puntos se ponen pegados al eje de las X, ya que siempre el polígono empieza y termina en 0. Al final, unimos todos nuestros puntos y tendremos ya listo nuestro ejercicio. Entonces, tendríamos listo todo y quedaría de la siguiente manera. Sería todo de nuestra parte, gracias por escuchar. En la descripción del video dejaremos el ejercicio resuelto y nuestros datos personales. Gracias.